la entrada agresiva dentro del LPS, aquí. Supongo que te refieres a entrar con una buy limit, por ejemplo. En plan, el precio está cayendo y compro. Yo ya en este mismo libro he incluido un apartado donde de qué opino con eso mismo, ¿no? Con comprar en así, al mercado o con buy limits. Para mí es que no tiene nada de sentido porque o sea, estamos echando por tierra toda la potencia que nos ofrece esto, el planteamiento de escenario de esto. Tú comprar con una buy limit aquí o con una buy limit aquí, ¿vale? En un potencial sprint, estás apostando, estás jugando a que el precio se va a dar la vuelta, pero es que tú no sabes si el precio se va a dar la vuelta, ¿vale? Es imposible que lo sepamos. O sea, ¿por qué te lleva a pensar que el precio en este punto va a hacer así y se va a girar? O sea, es imposible. Estás apostando a que va a hacer eso. Que habrá veces que lo haga, pero ¿y cuando haga esto? ¿Qué haces? ¿Dónde pones el stop? Habrás puesto algún stop. Si has comprado aquí, ¿dónde pones el stop? Ya me dirás, no, cuando hagas retroceso, quebras la cuenta. Yo quebré una cuenta así, por operar sin stops. ¿Vale? O sea, ¿no será más fácil? Pregunto, ¿eh? ¿No veis más lógico valorar el escenario de compra, aunque sea a pelo, cuando ya ha hecho esto? Cuando ya está en este punto. En este punto, si me dices, pues no quiero esperar ningún tipo de test, no quiero ver nueva confirmación de la confirmación, no quiero esperar nada, simplemente compro, te diré, vale. Pero, o sea, estoy de acuerdo con esa configuración. Me parece perfecto que después de ver esto, con toda la fortaleza que lleva implícitamente detrás de ese comportamiento, me parece perfecto que quieras comprar. Porque ya estás apoyado de algo objetivo, ¿vale? Que es esto. Este giro en V, esta sacudida de mínimos, es algo objetivo. Me parece genial que en este punto no quieras esperar a un test, ¿vale? Que a lo mejor sería lo óptimo, y en previsión de que pueda irse sin ti, compres, ¿vale? Me parece bien. Pero comprar favoreciendo uno y dos movimientos, totalmente fuera de lugar. Para mí, y bajo lo que yo entiendo por las enseñanzas de la metodología, ¿no? O sea, el mapa de ruta de la metodología nos dice eso. Si es inteligente, sabes interpretar, nos lleva a eso. Esto es un enfoque totalmente reactivo. Yo valoraré si hay realmente una oportunidad operativa en base a lo que haga el precio. Pues tendré que esperar a que me haga este movimiento. ¿Vale? Es igual que comprar aquí. A ver. Es igual que comprar aquí con una buy limit. Estás en el potencial jack. Vamos a hablar siempre en términos potenciales. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede pasar. ¿Por qué que esto luego te hace así? ¿Y qué pasa? ¿Qué es que pasa? ¿Vale? O sea, puede pasar y pasa todos los días. Entonces, tú ves esto y ves este movimiento de fortaleza que ha conseguido la ruptura de la parte alta del rango de la estructura y dices, vale, pues pongo aquí una buy limit en previsión de esperar este movimiento de retroceso, de corrección y la posterior salida hacia arriba. Y pongo aquí tu buy limit. ¿Pero por qué? O sea, estás apostando a que el precio va a hacer este movimiento de retroceso y que aquí, por arte de magia, ¿vale? Vas a apostar a que te haga esto. Aunque tú vengas de hacer un análisis súper complejo y todas las huellas te digan que hay potencial de acumulación, tú no puedes hacer eso. No, porque tenemos vistos y analizados 1000 gráficos que tienen todas las huellas acumulativas, ¿vale? Y que en el momento clave, esto que hace, ¡pum! ¿Vale? ¡Pum! Tu buy limit, ¿sabes qué pasa? ¡Pum! ¡Pum! Hacia abajo. Y se me sale de la pantalla. ¿Dónde pones el stop? ¿Dónde lo pones? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O no lo pones y quebras la cuenta? ¿Vale? Entonces, ¿no será más óptimo identificarte tus zonas operativas como el máximo del UA o el máximo de la R, o si tenemos una zona de volumen, el value area high, esperar al precio en alguna de esas zonas que no tenemos que adivinar nada, si es que no se trata de adivinar? El máximo de la R, el máximo o el value area high, tú esperas al precio, te pones una alerta, esperas al precio en alguna de esas zonas y sobre esa zona esperas un gatillo de entrada, ¿vale? Que te confirme que en el más corto plazo hay intencionalidad alcista, ¿vale? Que han entrado operadores agresivos en compra.
con un patrón de una vela, con un patrón de dos velas, analizando el order flow, lo que quieras. Pero no será eso más objetivo. Repito, es que esto se explica muy mal. Es una metodología totalmente reactiva, ¿vale? Y siempre se está confirmando o rechazando una acción en particular con la subsiguiente reacción del precio, ¿vale? Yo voy a confirmar que esto es una ruptura efectiva dependiendo de lo que haga el precio aquí. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esto es una zona de equilibrio y que puede ser un descubrimiento fallido y que el precio reingrese, porque no he encontrado aceptación aquí, ¿vale? Entonces, en este punto yo tendré que confirmar, en cualquiera de estos puntos, yo tendré que confirmar que esto se trata de una ruptura efectiva, ¿vale? No puedo comprar a pelo aquí, no puedo, porque ya estás jugando a que va a pasar algo sin tener ni idea. Tenemos que confirmarlo.